Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por Cristo, gracias, Señor, por la cruz. Y gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto que nos hizo acepto ante ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese grito glorioso que Cristo proclamó desde el Calvario, que estremeció toda la creación. Ese consumado es. Gracias, Señor. Gracias por escogernos en Él. Y te pido en esta mañana que nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos reaccionar a tu palabra, que podamos, Señor, vivir conforme a ella, que podamos honrarte en nuestro día a día, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la aplicación de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 hasta el versículo 30. Vamos a estar viendo la segunda parte del grito de la cruz. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, y dice el texto: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Sé, es con lo primero que nos encontramos en este texto. Una sed excesiva que no es un síntoma común hoy. Con frecuencia, la sed excesiva hoy es una reacción a la pérdida de líquido durante ejercicios o durante trabajos pesados. Y nosotros podemos recordar que el Salvador fue azotado, que recibió muchos golpes, que su cuerpo estaba herido, que el sudor en el cuerpo del Señor se había incrementado por la fatiga, por la agonía misma de la cruz, por el trayecto desde donde fue azotado hacia el Gólgota, o sea, del petróleo hacia el Gólgota, que lo dejó y tenía al Señor allí sin fuerza, estaba muy cansado. Y todo este cuadro de dolor y todo este cuadro de sufrimiento que le había producido incluso el que él había cargado el madero, y que en un trayecto del camino incluso necesitó ser ayudado porque no podía cargar ya la cruz. Sus condiciones físicas eran tal que ya no podía sostener la cruz en sus hombros. Y bajo estas condiciones físicas que Jesús se encuentra, está ya deshidratándose. Está al borde de la deshidratación. Y es algo normal a estas alturas. Ahora está colgado en la cruz y está soportando el dolor y está soportando la sed. Y está en la agonía más terrible y está en la agonía más espantosa. Y aún estando en esta agonía espantosa, aún estando enfrentando este dolor terrible, a pesar de eso, Jesús está pendiente
de sus discípulos. Jesús está pendiente de la necesidad de sus discípulos para él proveer a esas necesidades. Mire cómo dice Matthew Henry, cito: Cristo proveyó tiernamente para su madre cuando moría. A veces, cuando Dios nos quita un consuelo, levanta otro para nosotros, donde nosotros no lo buscamos. Fin de la cita. Y esto nos habla de la providencia de nuestro Salvador. Esto nos habla del cuidado del Salvador por los suyos. Esto nos habla del cariño tierno del Señor, aun cuando Él está experimentando el dolor más atroz que pudo haber experimentado. El Señor, aún en el momento del dolor, en el momento más difícil, Él está pensando en proveer para las necesidades de los suyos. Y eso nos indica a nosotros que nosotros debemos estar confiados, que nosotros debemos estar tranquilos, que nosotros debemos estar seguros, que nosotros debemos estar firmes en nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros y porque Él está pendiente a todas nuestras necesidades. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él sabe cómo somos. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él conoce las cosas que nos atormentan. Y no nos dejará desmayar, sino que todo lo contrario, Él nos ha provisto una salida para cualquier situación que nosotros pudiéramos estar enfrentando. En otras palabras, no estamos solos. No militamos solos. El Señor poderoso, el Señor soberano está con nosotros y nos está guiando y nos guiará hasta el fin. Aquí en estos versículos nosotros vemos cómo Jesús nos enseña que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo y que Él lo sabe todo. Es fácil verlo. Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Y como está cumpliendo la voluntad del Padre, en el caso de Jesús, es como si Él estuviera viendo una película repetida. No sé si a usted le ha pasado que usted se sienta con alguien a ver una película que ya la ha visto esa persona varias veces y empieza a contarle los detalles y a decirle: aquí va a pasar tal cosa y aquí va a pasar ello. Y usted mira a la persona y le dice: pero no me la cuente. A mí me pasa eso con Dayana, que veo unos muñequitos con ella y cuando volvemos a ver lo mismo, entonces ella empieza a narrarlo y a decir qué va a suceder. Bueno, algo parecido a eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús sabe todo lo que va a acontecer. Jesús sabe cómo van a ser las cosas. Él sabía qué iba a pasar. Sabía incluso lo que iba a acontecer antes y después. ¿Y cómo lo sabía? Porque Él es Dios. Y Él está consciente de todo lo que está sucediendo aquí. Y Él siguió cumpliendo todo lo que las Escrituras decían de Él. Por eso usted puede notar que todo lo que está en este cuadro que nosotros leímos, todo lo que está allí está en el lugar que debe estar. Los clavos están en el lugar que deben estar. La agonía del Salvador está en el lugar que debe estar. Pero también el vinagre está en el lugar que debía estar. O sea, cada cosa está en el lugar que el Señor había determinado que esté para poder cumplir su propósito. Mire como ya David lo había dicho en el Salmo 69. Y este Salmo 69, que es conocido como un grito de angustia. Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y este es un salmo mesiánico. Y es un salmo mesiánico porque está hablando del Mesías. David allá atrás en el
Antiguo Testamento ya había profetizado en ese salmo lo que iba a suceder en ese momento. El Señor sabía eso. Y el Señor dice, clavado en la cruz, tengo sed, para que un soldado se mueva y para que un soldado le dé la bebida. Los soldados no estaban conscientes de que se estaba cumpliendo las escrituras. Su intención quizás era prolongar un poco la vida de Jesús para que pueda sufrir un poco más, como se solía hacer con los crucificados. Y con ese deseo y con esa intención, lo único que ellos pudieron conseguir en el caso de Jesús era cumplir la palabra del Señor. Hay gente que se complace con hacerle maldad a otro. Y es posible que tú puedas encontrarte en el camino con personas así. Personas que disfrutan hacer las cosas que le enojan a los demás. Personas que le gusta hacerle la vida difícil y complicada a los demás. Pero nosotros como creyentes, nosotros debemos entender que aunque las personas, que aunque los demás, que aunque nuestro prójimo haga algo para dañarnos, que aunque Satanás mismo se levante contra nosotros, nosotros no debemos temer, porque el Señor está con nosotros y ya el Señor dijo de antemano que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Así que no debemos poner la mirada en quien cree que nos hace daño. No debemos poner la mirada en quien cree que nos hace mal o en quien cree que nos está haciendo un daño con las acciones que hace. Poner la mirada en quien nos protege y en quien nos guarda es lo correcto. Poner la mirada en quien nos cuida. Poner la mirada en quien nos sustenta, poner la mirada en quien nos protege, poner la mirada en quien nos guía y nos lleva de la mano, poner la mirada en Cristo y esperar en su descanso sin olvidar las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Usted quizás se puede preguntar, ¿qué hacía ese vinagre allí? ¿Por qué había vinagre al pie de la cruz? ¿Por qué vinagre? ¿Qué función hacía el vinagre en torno a todo lo que está sucediendo allí? Bueno, esto era una especie de vino barato que era consumido por los soldados. Los soldados romanos solían consumir este tipo de vino que era llamado vinagre, que era un vino malo. Bueno, todavía hoy las personas que saben de vino, cuando el vino es muy malo, cuando el vino es un vino algo barato, que no es de buena calidad, le dicen vinagre. Y este vino que está aquí, o este vinagre que está aquí, era lo que constantemente consumían los soldados. Y lo digo esto para que no confundamos lo que nos dice Mateo, que Mateo nos dice que a Jesús le dieron vinagre mezclado con miel. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Primero, vinagre mezclado con miel y luego entonces este vinagre que es una especie de vino que consumían los soldados. Mire cómo dice Mateo capítulo 27, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No, son dos acontecimientos distintos, son dos cosas diferentes. De hecho, dice el pastor MacArthur, hablando sobre el vinagre que menciona Juan, cito, no era la misma bebida que el Señor había rechazado antes. La bebida que registra Mateo 27 era amarga y pretendía ayudar a minorizar el dolor para que no luchara tanto mientras lo clavaban en la cruz
Fin de la cita. Esto era una costumbre. Cuando se iba a crucificar a alguien, se le daba este vinagre mezclado con hiel para que este crucificado pudiera aminorar un poco el dolor al ser crucificado. Fíjese cómo yo veo esto. El que creó todas esas cosas, el mismo que un día creó el agua incluso, ahora tiene sed, ahora exclama, tengo sed, y sigue recibiendo desprecio y sigue recibiendo burla. Pide agua y le dan vinagre. No hay compasión para quien hasta este momento, que es el momento más duro y más doloroso de su vida, solo había mostrado compasión por quienes le estaban crucificando. Jesucristo no lo tomó personal. Sabía que se estaba cumpliendo las escrituras, pero también sabía lo que le esperaba a esa gente que lo estaba crucificando. Al igual que nuestro Señor, nosotros no deberíamos tomar las cosas personales. Nosotros deberíamos mostrar misericordia, deberíamos ser compasivos. Deberíamos entender que al final no se trata de nosotros, que nosotros debemos glorificar al Salvador con nuestro accionar, con nuestro vivir, y que todo nuestro vivir debería apuntar a Cristo y a su gloria. Nosotros necesitamos entender que el problema no es conmigo, es con el Señor. Que el que se levanta contra mí no se levanta contra mí, sino que se levanta contra mi dueño, y mi dueño es Jesucristo. Todo el que se levanta contra la iglesia, ¿contra quién se levanta? Contra Cristo. Recuerden a Saulo. El Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo literalmente a Jesús. No, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Y el que persigue a un cristiano, persigue a Cristo. El que se levanta contra un cristiano, se levanta contra Cristo. Se levanta contra su Señor, contra su Salvador. Y cuando entonces le dan vinagre, él entonces grita, consumado es. Y ese fue un grito no de dolor, no de desesperación. Ese fue un grito de triunfo. Y él está diciendo algo como: triunfé, llegué al final, terminé la obra. Mire cómo lo dice Mateo, cómo Mateo nos da este grito de la cruz. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Habiendo clamado a gran voz, dice Mateo. Marcos 15:37 nos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Cuando dio la gran voz, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Y Juan nos dice en el versículo 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es el grito aterrador de la cruz. La obra redentora estaba o había sido completada, y Jesús está haciendo una proclamación de victoria. Y este consumado es una proclamación de victoria. Ya había pagado el precio del pecado allí, pero también había derrotado el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, lo había derrotado allí. Todas las exigencias de Dios quedaron satisfechas allí en la cruz. Consumado es. Es el grito de libertad más glorioso. Cuando Dios moribundo exclama victoria desde la cruz. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es el sacrificio perfecto dado por el Padre en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto que cubre una vez y por toda el pecado del hombre. Ya no se necesitaba después de este consumado no se necesitaba ningún tipo de sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, iba a ser suficiente y será suficiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesucristo pagó la deuda del pecador, por eso exclama: consumado es, está listo, he concluido, tetelestai. Ahora Él deja en libertad al pecador perdido por medio de este sacrificio glorioso. Jesucristo compró al pecador esclavo con su sangre. Entienda lo que significa el grito de la cruz, lo que significa este grito. El grito es el grito más glorioso en favor del hombre. Y es un grito que no se hizo desde una universidad. Es un grito que no se hizo desde una embarcación. Es un grito que no se hizo desde un palacio. Es un grito que no se hizo desde un congreso. Es el grito más glorioso en favor del pecador perdido y fue exclamado desde la cruz por el Dios moribundo que estaba allí muriendo por el pecado de nosotros. El escenario era el Gólgota y desde allí retumbó la voz de Dios: consumado es, he terminado. Y ese grito debe llenarnos a nosotros de alegría, porque es el grito de nuestra libertad. Consumado es el grito de salvación para nosotros. El precio pagado a la santidad de Dios fue la sangre de su propio Hijo. Dios planificó la salvación de los pecadores por medio de Jesucristo antes de Él crear todas las cosas. Antes del principio del tiempo, Dios escogió en Cristo aquello que Él iba a salvar por medio de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz. Y ese sacrificio que en este momento en el que estamos, Jesús ya está diciendo: he concluido la obra. Y ese grito glorioso traería vida eterna a los pecadores. Ese grito traería libertad y ese grito traería esperanza al alma turbada. El grito más glorioso y más fuerte que jamás se volverá a escuchar desde la tierra fue un grito proclamado por el Dios que hizo la tierra. Fue concluido el trabajo, está diciendo Cristo con esto. La obra ha terminado. Llegó a su fin. Y eso era motivo de gozo. Y es motivo de gozo para nosotros. Permítanme citar nuevamente a Matthew Henry. Cito: nótense especialmente la palabra del moribundo con que Jesús entregó su espíritu. Consumado es. Esto es, los consejos del Padre en cuanto a su sufrimiento estaban ahora cumplidos. Consumado es. Se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sacrificios del Mesías. Consumado es. La ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las sombras se disipan. Consumado es. Se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Su sacrificio estaba ahora
terminado, tanto los de su alma como los de su cuerpo. Consumado es. La obra de la redención y salvación del hombre está ahora completada. Su vida no le fue quitada por la fuerza. Libremente Él la entregó. Fin de la cita. Glorioso grito del Salvador es el consumado es. Un glorioso grito, no fue un grito de dolor, de espanto, de temor, porque ya estaba muriendo y estaba en agonía. No, fue un grito de victoria, el grito que le dio la victoria a la iglesia que fue redimida por el grito de la cruz. Juan Carlos Ray nos dice, cito: considero que las 3 horas de tiniebla milagrosa sobrevinieron cuando nuestro Señor hubo encomendado a su Madre María, a Juan. Durante estas 3 horas, nuestro Señor no dijo nada, a excepción de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la oscuridad se desvanecía, dijo: tengo sed. Esto y las 2 últimas frases, consumado es y Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, fueron lo único que dijo durante las 3 últimas horas. De este modo, de las 7 frases que pronunció en la cruz, 3 de ellas las dijo antes de las tinieblas y las 4 restantes durante o después de ella. Fin de la cita. El cuadro que nosotros estamos viendo aquí es un cuadro de dolor, pero a su vez estamos viendo el grito más poderoso, el Salvador de manera voluntaria que entregó su vida para volverla a tomar, nos está aquí salvando y nos está dando la señal de que ya el sacrificio ha concluido, que ha concluido su obra. Nosotros estamos en la mente de Dios. Y es bueno hoy nosotros decir, oye, nosotros estamos en la mente de Dios porque nosotros somos la iglesia. Pero cuando Él estaba muriendo en la cruz, también nosotros estábamos en su mente. Él estaba en la cruz salvándome a mí. Él estaba en esa cruz y allí me estaba salvando. Yo era la razón de ser de la cruz. Tú eras la razón de ser de la cruz porque Él fue a la cruz para salvarte. Juan Carlos Ray sigue diciendo, cito: Cristo murió porque deseó morir y no murió hasta que lo estimó oportuno. Él mismo dio su vida, nadie se la podía quitar, porque Él mismo había dicho: yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Fin de la cita. Y a mí esto me resulta totalmente asombroso, a mí me resulta eso totalmente extraordinario lo que está sucediendo. El Salvador, Él puso su vida por el pecador, pero no solamente que Él puso su vida por el pecador, que Él está en la cruz y es Él quien decide cuándo morir. No fueron los soldados que tomaron la decisión. Él decidió cuándo iba a morir, cuando ya Él vio que todo estaba cumplido. Entonces Él entregó la vida, murió y allí el sacrificio fue completo. Entregó su vida cuando Él creyó oportuno o cuando entendió que se había cumplido todas las escrituras y cuando ya no faltaba más por cumplir, entonces Él entregó su vida. Fue Él que la dio de manera voluntaria. Y aquí con este consumado está entregando su vida. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Consumado está entregando todo y está dando por terminada la obra de redención. Por eso exclama, por eso el grito. Por eso Mateo nos dice que exclamó a gran voz: consumado es, terminada ha sido la obra, he acabado la carrera. Y ahora el pecador, Daniel,
Coloque su nombre ahí. Ahora el pecador, Daniel, que estaba perdido, que no tenía esperanza, ahora tiene esperanza, ahora tiene salvación, ahora tiene vida eterna por medio del sacrificio de la cruz. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Salvador, aprendamos de nuestro Salvador e imitemos su pasión por cumplir la voluntad del Padre. Consumado es. Este es el grito que traspasó la tumba. Este es el grito que se escuchó en el cielo. Este es el grito que se escuchó en el infierno. El grito esperanzador que proclamó el Salvador moribundo desde la cruz, porque había concluido el plan de redención. Consumado es el grito glorioso y el grito refrescante que nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a la luz y a la esperanza del Dios eterno. Consumado es, nos ha dado a nosotros esperanza. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos honrar este sacrificio, a que nosotros podamos vivir de frente a este sacrificio, a que nosotros podamos poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, y a que nosotros le podamos honrar con las vidas que nosotros vivamos en esta vida, porque ya su muerte fue adjudicada a nosotros y hoy nosotros no tenemos ninguna deuda con la justicia divina porque fue paga en la cruz por Cristo. Cristo pagó mi deuda con el Padre y hoy yo tengo salvación y hoy yo tengo vida eterna. Él hoy cuida de mí como la niña de sus ojos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este sacrificio. Gracias por este grito glorioso que nos dio salvación y esperanza, Señor. Gracias. Gracias porque nos ha amado en Cristo. Nos salvaste en Él, Señor. Ayúdanos a que podamos honrarte, a que podamos vivir vidas que te agraden, a que podamos vivir vida conforme a las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas, Señor, estén guiadas por tu Espíritu Santo y que de manera intencional nosotros podamos honrarte haciendo y diciendo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.